Bienvenidos a este nuevo video. Como ya es de su conocimiento, vamos a trabajar en forma virtual, pero salvedad por este tiempo de que se suspendieron las prácticas, vamos a hacerlo presencial y a la vez virtual, ¿ya? Esto para que puedan mejorar en sus conocimientos. Entonces, dicho esto, vamos a comenzar con esta unidad donde se va a ver en dos partes. La primera parte es el tiempo presente perfecto y la segunda parte vamos a ver la pluralización de los sustantivos y el uso de los infinitivos y de los gerundios. Entonces, el anterior semestre ustedes ya han podido llevar a cabo y con el ingeniero Bejarano el tiempo presente, pasado y futuro en su forma normal y en su forma continua. Entonces ahora nosotros vamos a hacer referencia a los tiempos, tanto presente, pasado y futuro, pero en su forma perfecta, ¿ya? Entonces, dicho esto, vamos a comenzar. Como introducción, podemos decir que los tiempos perfectos, todos estos tiempos verbales compuestos por una forma del verbo modal o auxiliar have, ¿ya? Entonces, para el uso de los tiempos perfectos vamos a utilizar el verbo modal have, que significa en español haber, más el pasado participio de un verbo, es decir, la tercera forma del verbo principal, ¿ya? Por lo que ahora se deberá aprender la tercera forma o pasado participio de los verbos tanto regulares como de los verbos irregulares. Entonces, recordar que los verbos regulares son todos aquellos verbos que forman el pasado y el pasado participio, agregando el sufijo de o la terminación ed al infinitivo del verbo. Por ejemplo, el verbo to work, su pasado es worked. Y en pasado participio también es worked. Otro ejemplo, to decide, ¿sí? Su pasado simple es decided y su pasado participio también va a ser decided. Otro ejemplo, to study, su pasado será studied y su pasado participio también será studied. En cuanto a los verbos irregulares, sabemos que son aquellos verbos que forman el pasado y el pasado participio, perdón, en forma diferente, ¿ya? Y por lo tanto se deben aprenderlos y memorizarlos, perdón. Entonces, en esta parte ustedes no van a memorizar todos los verbos irregulares. Simplemente van a estudiarlos, aquellos verbos que nosotros usemos más en las prácticas y en los ejercicios, ¿ya? Esto para facilitarles un poco. Entonces, es curioso porque la mayoría de nuestras acciones o actividades cotidianas se expresan con estos verbos irregulares. Entonces, entrando ya en la primera parte, vemos que el presente perfecto se forma con el presente del verbo modal have, o has en este caso, que se utiliza para tercera persona del singular, es decir, para she, he o it, más el pasado participio de un verbo principal. Entonces, recordar que se pueden formar contracciones, es decir, las formas abreviadas, como por ejemplo, I've, you've, his o she's, ¿sí? Y así podemos hacer con los otros pronombres personales. Entonces, es muy importante esta parte, ya que les voy a mostrar cómo es la estructura para poder hacer oraciones en presente perfecto. Entonces, la primera estructura es siempre escribir el sujeto, el uso de have o has según sea el caso del sujeto, más el verbo principal, pero en pasado participio. Entonces, esto se utiliza para hacer oraciones positivas o afirmativas. En el caso del uso de oraciones negativas, simplemente se agrega la palabra not. Entonces, primero va el sujeto, el uso del verbo modal have o has, luego se implementa la palabra not y luego se escribe el verbo principal en pasado participio. Esto para poder escribir oraciones negativas.
En el caso de hacer oraciones interrogativas, se invierte el verbo modal y el sujeto. Por lo tanto, se debe escribir primero el verbo modal, have o has, luego viene el sujeto y recién viene el verbo principal en pasado participio. Entonces, estas son las estructuras para poder escribir el presente perfecto. ¿Ya? Esto es muy importante. No hay problema. Obtén YouTube. Continuando entonces. Aquí están todos los verbos irregulares, como pueden ver en infinitivo, es decir, en su forma normal. En la siguiente columna vemos cómo se escriben en pasado simple. Y en la tercera columna, es decir, la tercera forma, es el pasado participio, es decir, lo que a nosotros nos interesa de aquí en adelante en todo el semestre. Y acá en la última columna vemos su significado en español. Entonces, ustedes vayan aprendiendo aquellos verbos que nosotros usamos generalmente para hacer ejercicio. Por ejemplo, to go, su pasado simple es went y su pasado participio es gone. ¿Ya? El único verbo que no está acá, que es irregular, es el verbo to be, ¿sí? O ser o estar en español. Su pasado simple ya lo han desarrollado durante el semestre, que es was o were. Y su pasado participio es been. ¿Ya? Eso tomen muy en cuenta ya que no está en esta tabla. Esta es la continuación de la tabla anterior, donde pueden ver todos los verbos irregulares. ¿Ya? Entonces, como les he dicho, vayan aprendiéndolos, no todos en sí, pero los más importantes, lo que usualmente vamos a emplear en los ejercicios. Entonces, veamos algunos ejemplos, ¿ya? La primera oración, I have seen that movie twice, ¿sí? Yo he visto esa película 2 veces. Otro ejemplo, I've been there before. Yo he estado allí antes. Otro ejemplo, Mary has written another novel. María ha escrito otra novela. Entonces, son oraciones afirmativas, es decir, que cumplen con la primera estructura, donde vemos el sujeto, en este caso I para la primera oración, I para la segunda oración y Mary para la tercera oración. Luego viene el uso del verbo modal have o has, como pueden ver, aquí está en su forma abreviada y acá está el uso del has porque Mary es tercera persona del singular. Luego de eso debemos escribir el pasado participio del verbo principal, en este caso seen, visto, been, estado y written, escrito. ¿Sí? Entonces, esa es la estructura principal para hacer oraciones en forma afirmativa. Otro ejemplo. Aquí podemos diferenciar una oración afirmativa y una oración negativa. Por ejemplo, they have seen that documentary. Ellos han visto ese documental. Su forma negativa será they have not seen that documentary. ¿Sí? Ellos han visto este documental y en la forma negativa sería ellos no han visto ese documental. Los otros ejemplos. Mary has sold her car. Mary ha vendido su auto. Mary hasn't sold her car. Mary no ha vendido su auto. ¿Sí? Entonces, en esta forma está abreviada, también es válido. Y como ven, cumplen con la estructura que hemos mencionado. Sujeto, uso del verbo modal have, el uso de la palabra not para hacer la negación y luego el verbo principal en pasado participio. ¿Sí? Entonces, les dejo estos ejercicios para que ustedes lo puedan resolver y lo puedan presentar. Esto les voy a habilitar hasta el día domingo.
lo van a hacer en Word, lo transcriben y lo responden. Yo voy a hacer 3 ejemplos. Vamos a empezar con el primer ejercicio. Voy a buscar un cuadro de texto para poder escribir. Ok. Entonces, en el primer ejercicio nos dice completar las siguientes oraciones usando el verbo dado en el tiempo presente perfecto. Entonces, la primera oración dice the tennis game, es el sujeto. Luego del sujeto hemos dicho que viene el verbo modal have o has. En este caso estamos hablando de un juego de tenis, que sería tercera persona del singular. Por lo tanto, hacemos uso de has. Has, just, que es una palabra auxiliar que se emplea para este tipo de oraciones, que significa ahora o inmediatamente en español. Esto lo pueden revisar más a detalle en el documento de la unidad 1, que está completa la diapositiva. Yo aquí solamente he tomado los puntos más importantes para no hacer extenso el video. Entonces, ya para que lo revisen, se usa al medio, es decir, se usa después del verbo modal y antes del verbo en pasado participio. ¿Ya? Entonces, el verbo a utilizar nos indica que es start. Entonces, este es un verbo regular, por tanto, su pasado participio va a ser started, ¿sí? Terminación ed, ya que es un verbo regular. Otro ejemplo, veamos cuál podemos hacer. Hagamos el 4. Uy. Ya. Entonces, el ejercicio 4 dice I'm quite sure that I. Entonces, el sujeto es I. Y tenemos que utilizar luego el verbo modal have o has. En este caso es primera persona del singular, por lo tanto utilizamos have. Y el verbo en pasado participio, en este caso observar, ¿sí? Su pasado participio será seen. Y es así como ustedes tienen que ir resolviendo estos ejercicios. Ustedes lo transcriben en Word o lo copian directamente la imagen y pueden ir acomodando así como yo lo he hecho. Entonces, continuando, vemos un segundo ejercicio donde dice que traduzca las siguientes oraciones al inglés. Vamos a hacer unos ejemplos entonces. Vamos a hacer el primero. Entonces, dice, yo no he leído ese libro todavía. Entonces, primero empezamos con el sujeto. En este caso, I, que significa yo. I. Luego de I tenemos que utilizar el verbo modal. En este caso sería have. Como vemos que es una oración negativa porque dice yo no he leído. Entonces, I have not. Leer. El verbo leer sería read. Entonces, su pasado participio también es read, porque es un verbo irregular. Si ustedes revisan la tablita, veamos. Acá está. Verbo read, leer. Su pasado participio también es read. Entonces, estas tablitas también las pueden usar como formulario para el día de su examen, ¿ya? También va a estar permitido. Continuamos con el ejercicio. I have not read.
Hasta ahí ya tenemos yo no he leído. Nos falta traducir ese libro todavía. Entonces, this book, ese libro todavía. ¿Cómo escribimos todavía en inglés? Se utiliza el auxiliar yet. Eso también lo van a revisar al leerlo, el documento entero. Yet, que significa todavía o aún. También se puede emplear already, siempre y cuando already se utiliza para oraciones afirmativas. En este caso es una oración negativa, por lo tanto se debe usar yet. ¿Ya? Entonces, de igual manera van a hacer estos ejercicios en Word y lo van a subir a plataforma. Lo voy a habilitar hasta el día domingo, como les he dicho. Cualquier consulta o duda que tengan o vayan a tener, me pueden indicar mediante WhatsApp. Yo voy a estar pendiente. Continuando entonces, entramos a la parte 2. Entonces, como vemos acá, comenzamos con la pluralización de los sustantivos. Entonces, primero, en inglés los sustantivos normalmente se pluralizan agregando una S al singular. Entonces, este sufijo se pronuncia S cuando se agrega a los sustantivos singulares que terminan en una consonante sorda, es decir, sin vibración de cuerdas vocales, como la letra K, la letra P o la letra T. Pero se debe pronunciar como una Z cuando se agrega a los sustantivos singulares que terminan en una consonante sonora, es decir, con vibración de las cuerdas vocales, como las palabras que terminan en M, B, D, G o L. ¿Ya? Entonces, esta regla también se aplica a los sustantivos terminados en una E muda. Entonces, la primera regla para hacer la pluralización de sustantivos es más que todo en el tema de pronunciación. ¿Ya? En la segunda regla, antes de eso tenemos algunos ejemplos. Como pueden ver, one book, un libro. Para hacerlo en plural, simplemente aumentamos una S. Se lee two books, 2 libros. Otro ejemplo, one bag, un bolso. 3 bags, ¿sí? 3 bolsos. La terminación de acá se pronuncia como una Z. Esa es la diferencia, solamente en esta primera regla. En la segunda regla nos indica que los sustantivos que terminan en S, SH, CH, X o Z forman el plural agregando la terminación ES y se pronuncian IS. ¿Ya? También se incluyen aquí los sustantivos terminados en SE, CE y GE. ¿Ya? Los que solamente se agregan S. Pero en este caso la pronunciación también es is, ¿ya? Entonces, recordarles esta regla, ¿ya? Por ejemplo, one bus, un bus. Two buses, 2 buses. One box, una caja. 10 box, 10 cajas. One face, un rostro. 3 faces, 3 rostros. One page, 10 pages. ¿Sí? Una página, 10 páginas. Tercera regla. Los sustantivos que terminan en Y, precedida por una vocal, agregan simplemente S, ¿ya? Para formar su plural. Pero aquellas que terminan en Y precedida por una consonante, cambian la Y por I. Y enseguida se agrega ES. Veamos los ejemplos para mayor entendimiento. One day, un día. Como ven aquí, termina en Y, pero le precede una vocal. Por lo tanto, para hacerlo plural, se aumenta una S. 2 days, 2 días. Otro ejemplo, one lily, un lirio, ¿sí? En este caso igual termina en Y,
pero le precede una consonante. Por lo tanto, para hacer el plural, esta Y se transforma en I y se aumenta ES. 3 lilies. ¿Sí? 3 lilies. Entonces, de esa forma queda entendida la tercera regla. Como cuarta, tenemos que los sustantivos terminados en F o FE forman su plural cambiando la F o FE en una BES. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, one leaf, una hoja. Two leaves, 2 hojas. Entonces, en este caso vemos que termina en F. Por lo tanto, la regla nos dice que se debe cambiar por una BES. En este caso, leaves. Otro ejemplo, vamos a ver esta de acá. One knife, un cuchillo. Su plural, como ven aquí, termina en FE. Por lo tanto, de igual forma, se debe cambiar por una B y seguida de una ES. Knife, perdón, 10 knives, 10 cuchillos. ¿Sí? Entonces, de esa forma queda claro la cuarta regla. Y la última regla nos dice que algunos sustantivos terminados en IEF o doble F o doble O y una F no siguen la regla anterior, sino que simplemente agregan una S para formar el plural. Por ejemplo, one handkerchief, ¿sí? Un pañuelo. Para hacer el plural simplemente se agrega una S, ya que termina en IEF, como dice la regla. One cliff, un acantilado. Su plural será some cliff, varios acantilados. De igual forma aquí termina en doble F y por lo tanto, como dice la regla, solamente se aumenta una S. ¿Sí? El quinto caso nos dice que los sustantivos terminados en O precedida por una consonante normalmente agregan ES para formar el plural, excepto las palabras relacionadas con música, generalmente de origen italiano, como solo, piano, soprano, banjo, etc. Los sustantivos terminados en O precedida por una vocal normalmente se agrega una S. Veamos el ejemplo. One tomato, un tomate, ¿sí? Para hacer el plural, two tomatoes, 2 tomates. Como ven, termina en una O, pero la que la precede es una consonante, ¿ya? Por lo tanto, se debe agregar ES, como dice la regla. En otro ejemplo, one hero, ¿sí? Un héroe. Two heroes, 2 héroes. Aquí ven que termina en O, pero le precede también una consonante, por lo tanto se aumenta ES. ¿Sí? Otros ejemplos, vemos acá one radio, una radio, su plural two radios, 2 radios. En este caso termina en O, pero le precede una vocal, por lo tanto simplemente se aumenta S, ¿ya? Igual en este otro caso, one folio, two folios, one video, three videos, ¿sí? Un video, 3 videos, ¿ya? Continuando, aquí vemos las excepciones. Como dice la regla, que cuando termina en O, pero las palabras son o hacen referencia a una palabra de origen italiano, o a una palabra musical, no sigue la regla anterior. Por ejemplo, one piano, two pianos, ¿sí? Simplemente aquí se aumenta S. One banjo, two banjos. One kilo, two kilos. One photo, several photos, ¿sí?
Entonces, estas palabras son las excepciones de la anterior regla, ¿ya? Y la sexta regla dice, existen algunos plurales irregulares que no siguen ninguna de las reglas anteriores, pero las debemos memorizar. Por ejemplo, one man, two men, un hombre, dos hombres, one woman, three women, una mujer, tres mujeres, one child, un niño, five children, cinco niños. ¿Ya? Entonces, estas palabras las tenemos que memorizar, ¿ya? Continuando la segunda parte, entonces, el uso de los infinitivos y los gerundios, ¿ya? Se denominan infinitivo a la palabra to más la forma simple de un verbo principal. Por ejemplo, to go, to speak, to write. Ir, hablar, escribir, ¿ya? El gerundio es la forma simple de un verbo principal más el sufijo ing. Por ejemplo, going, speaking, writing, ¿sí? Entonces, ver las reglas dadas en la unidad 4. No sé si las habrán visto en la unidad 4 o en unidad 3, no recuerdo bien. Cuando yo di inglés 1, la llevamos en la unidad 4, las reglas para poder hacer gerundios de los verbos principales, ¿ya? De todas maneras, yo lo voy a subir esta unidad 4 a la plataforma para que puedan guiarse y recordar. Solamente la parte de las reglas del gerundio. Entonces, primera regla. Vemos el uso del verbo más el gerundio, ¿ya? Entonces, los siguientes verbos van normalmente seguidos de un gerundio. Entonces, estos verbos pueden ir acompañados de verbos en gerundio, ¿ya? Estos los pueden manejar también como formulario, no va a haber ningún problema en el día de su examen. Por ejemplo, to admit, admitir, to avoid, evitar, ¿sí? To enjoy, disfrutar, gustar, to finish, terminar, to mean, importar, molestar. Entonces, como ven, estos verbos se los puede usar al lado o acompañado de un gerundio, ¿ya? Veamos algunos ejemplos. Would you mean closing the door? ¿Sí? ¿Le importaría cerrar la puerta? Entonces, como ven, el uso del verbo mean puede ir acompañado de otro verbo, pero en gerundio. En este caso, closing. Si vemos la tablita anterior, mean está acá, ¿ya? Que significa importar o molestar. Entonces, traduciendo, le importaría cerrar la puerta, dice. Otro ejemplo, I enjoy walking in the park in the morning. Me gusta caminar en el parque por la mañana. De igual forma, el verbo enjoy está acá en la tablita. Puede ir acompañado de un verbo en gerundio. En este caso, walking, ¿sí? Caminar. Luego vemos otro ejemplo. Anne will soon finish typing the letter. Ana pronto terminará de escribir la carta. Entonces, en este caso, como ven, son está en la tablita. Perdón, vamos a ver, el verbo es Wilson finish, perdón, me confundí, es finish. El verbo finish lo tenemos acá en la tabla, entonces podemos usarlo al lado de un verbo en gerundio, en este caso typing, ¿sí? Ana pronto terminará de escribir o de typear, como decimos en algunos casos, la carta, ¿sí? Entonces, continuando con el uso de gerundios y de los infinitivos, vemos que el verbo to go va seguido de un gerundio en expresiones que se refieren a actividades deportivas,
ya, como se muestra en la siguiente tabla. Esto igual lo pueden manejar como formulario. Veamos algunos ejemplos. To go camping, ir a acampar. To go dancing, ir a bailar. To go finish, ir a pescar. To go jogging, ir a trotar. To go running, ir a correr. To go shopping, ir de compras. Sí, esto lo pueden manejar igual como formulario, ya les dije. Entonces, en este caso, el verbo to go puede ir acompañado de un gerundio siempre y cuando haga referencia a una actividad deportiva, ¿ya? Veamos algunos ejemplos. I usually go jogging in the evening. ¿Sí? Suelo ir a correr por la tarde. Mr. Brown goes shopping every Saturday morning. La señora Brown va de compras todos los sábados por la mañana. They went sightseeing in the morning. Se fueron de tour en la mañana. Entonces, como ven, el uso del verbo go puede ir siempre y cuando hagamos uso o referencia a una actividad deportiva, ¿sí? Entonces, para terminar este capítulo, les dejo un vocabulario donde veamos, aquí nos muestra en este caso preposiciones y frases con el uso de preposiciones, ¿ya? Entonces, en el lado izquierdo vemos las palabras o las preposiciones en inglés que más usamos, su traducción y un ejemplo. Entonces, esto igual también lo pueden manejar como formulario, ¿sí? Va a estar también en la plataforma, en la unidad 1, en sí va a estar toda la parte entera. Como ya les he explicado, simplemente he tomado los puntos más importantes para no ser extenso el video, es decir, los puntos que yo considero que sean de vital importancia para su aprendizaje. Tenemos el último ejercicio donde nos dice que proporcionemos la forma de gerundio del verbo entre paréntesis, ¿ya? Estos son los verbos de entre paréntesis y tenemos que darle la forma en gerundio, ¿ya? Vamos a ver. Les voy a hacer recuerdo de las 3 reglas para poder escribir verbos en gerundio. La primera decía que cualquier verbo terminado en cualquier consonante simplemente se le aumentaba la terminación ing, ¿ya? La segunda regla nos dice que los verbos que terminan en una vocal e, se convierte la e en i y se aumenta ng, ¿ya? Y el último caso, y el quizás un poco más complejo, nos dice que los verbos que están compuestos por una consonante vocal y una consonante, se debe duplicar la última consonante y aumentar ing, ¿sí? Entonces, en la tercera regla también hay otra estructura donde si es que existiera una consonante, otra consonante, una vocal y luego termina en consonante, también se debe duplicar la última consonante y aumentar ing, ¿ya? Entonces, hagamos algunos ejemplos acá. Justamente voy a agarrar este ejemplo para que puedan recordar. Entonces, como dice acá, el verbo en hit, que está dentro de paréntesis, debemos transformar a gerundio, ¿ya? Entonces, como hemos dicho que es vocal, consonante, consonante, vocal, consonante, la última consonante se debe duplicar y aumentar ing. Por lo tanto, quedaría hiking, ¿sí? Otro ejemplo, vamos a usar la otra regla, esta, donde vemos que termina en cualquier consonante y si revisamos, esta es consonante doble vocal consonante, por lo tanto no cumple con la tercera regla, pero sí con la primera, donde simplemente
se le aumenta la terminación ing, que sería waiting, ¿sí? Y vamos a hacer una que tenga la segunda regla. Vamos a insertar un cuadro de texto y vamos a hacer esta de acá. Entonces, este ejemplo, este verbo termina en una E, por lo tanto la regla nos dice que se debe cambiar por una I y aumentar la terminación en E. Por lo tanto, taking, ¿sí? Y de esa forma tienen que desarrollar su ejercicio. Ya lo pueden transcribir o trabajarlo así como yo lo he hecho y subirlo a plataforma, o si pueden presentármelo a mano en clase. De igual forma, igual yo les voy a calificar. Eso sería todo por el momento. Vamos a seguir trabajando en los demás capítulos. Cualquier duda, cualquier consulta, ya conocen mi número de celular. Nos volvemos a comunicar entonces por medio de WhatsApp. ¿Ya? Nos vemos, muchachos.